Bien, entonces, en esta nueva unidad, el objetivo principal es que nosotros podamos tener un análisis crítico de lo sucedido en América Latina y el Ecuador frente a los sucesos específicos tanto del periodo bancario como de la realidad en la cual se va planteando la perspectiva de los socialismos del siglo XXI. Funcionen, no funcionen, ya vamos a irlos analizando. Estos son los temas para la clase del día de hoy. Específicamente, el tema central es el neoliberalismo. Las políticas y medidas económicas neoliberales, los dos elementos están interrelacionados, entonces vamos a tratar de tomarlos en cuenta en base a estas perspectivas. Lo importante, como les digo desde el principio, es que ustedes puedan tener un análisis crítico. Si no llegamos a esa consideración, todo el análisis, todas las propuestas se quedan en el cuaderno y no tiene mayor objetivo. Así que la idea, sobre todo en tercero de bachillerato, es que puedan ir formando un criterio propio frente a cualquier hecho, suceso, realidad y demás elementos. Bien, entonces vamos a tener estos dos temas, sobre todo al principio. Esta parte de aquí es lo que vamos a ir analizando. Neoliberalismo. Y justamente aquí viene mi pregunta. Vamos a recabar la información de hace unas cuantas unidades cuando estuvimos nosotros revisando el origen y principios de la escuela neoliberal. En base a eso, yo ya perdí, por ahí dicen, ya no tengo, ya perdieron la parte del cuaderno. Por favor, tengan en cuenta. Vamos a ver, ayúdeme, Andrea. ¿Qué entiende por neoliberalismo? Justo a mí. Ay, miren, no me acuerdo. Pero busque, pues, verá, está seguramente al principio o al final de la unidad número 4. Uy, es que no tengo separado por unidades. Ahí es donde llega el problema, ¿sí? Vamos a ver, ¿quién me ayuda? Neoliberalismo. Frank, busque neoliberalismo, no en el internet, en su cuaderno, de lo que anotó, de lo que tenga anotado. Lo que usted haya puesto, que haya anotado en clase cuando vimos origen y principios de la escuela neoliberal. Vimos la crítica al keynesianismo, a Friedrich von Hayek, vimos algo de un video también en base a esta perspectiva. Estuvimos hablando de la escuela de Chicago, de Buchanan, de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que vamos a volver a verlos. ¿Alguien encontró sobre esto? Ese es nuestro tema y para lo cual sí es importante mirar un poco lo que hemos puesto con anterioridad, lo que hemos revisado. Andrea está buscando, creo, en el portafolio. Bueno, vamos viendo. ¿Quién encontró algo? Alexandra no se esconda, está buscando en las dos computadoras. Oiga, dicen, Dígame. puede ser que, bueno, según lo que yo tengo anotado aquí en mi cuaderno, ¿no? Que según tras la Segunda Guerra Mundial, la nueva visión keynesianismo pasó tomó un estado de injerencia, el dogma del pensamiento capitalista, también retornó la idea liberal, que era la libertad del individuo, que nació en 1970, que tuvo que ver con el estancamiento económico, la deuda pública, y el final fue en 1970 en Estados Unidos y el Reino Unido. Ya, bueno, hay algunas ideas inconexas, pero hay algunas ideas. Punto relevante. El keynesianismo pasó a ser el pensamiento económico dominante en los países capitalistas. Pero, ¿cuál era el problema principal? Tras la Segunda Guerra Mundial comienza a darse una serie de crisis. Primero, la crisis de los 60 y comienza a generarse una nueva postura, un cambio de idea, de perspectiva. Eso es propiamente el movimiento neoliberal fundamentado en la libertad económica. Ahora, recuerden que el keynesianismo que planteaba como propuesta, principalmente el sostener la economía para no caer otra vez en una gran depresión, pero se dieron cuenta que eso impedía
que se dé un impulso a la economía. Por lo tanto, se va a regresar a una propuesta liberal desde la libertad del individuo, la libertad del comercio, todos los elementos que entendemos en el liberalismo. La edad de oro del capitalismo entre 1945 y el 75, los países occidentales tenían un consenso. Los gobiernos debían establecer regulaciones al mercado, ¿sí? Primera crítica de la propuesta neoliberal. Este es el contexto en el cual se está planteando. Obviamente el neoliberalismo no es a finales del 75, sino que va generándose dentro de los procesos de los años, sobre todo 60, de estas perspectivas. Vamos a ir visualizando un poco. Pero de todos modos, entre 1945 y el 75, los países occidentales tenían este consenso. Control de los flujos, buenos salarios, servicios sociales. ¿Por qué razón cambiar? ¿Por qué cambiar de perspectiva? ¿Qué pasa con esta realidad? Se viene dando ya en los años 60 una crisis económica en el cual las empresas no tienen mayores flujos y obviamente lo que vemos ahí a Margaret Thatcher y a Ronald Reagan de los años 80 serán quienes van a proponer respuestas a estas perspectivas. Y estuvimos algo hablando dentro de la visión de lo que era propiamente el origen de esta escuela económica neoliberal. Ya vamos a ver el planteamiento real de esta escuela económica en lo que sucedió después. Sabemos que en los últimos años de la década 70 comenzó un giro en los Estados Unidos y el Reino Unido hacia la implementación de estas políticas neoliberales. Entonces, dentro de este proceso se va cayendo estos acuerdos y los países comienzan a cambiar su perspectiva. Además de los pensadores que hemos visto, von Hayek y otros, la sociedad Montpellerin se proponía combatir en el plano de las ideas y a través de sus relaciones con el mundo empresario y los sectores de la dirigencia política, el ascenso del socialismo y el keynesianismo. Debían combatir esta perspectiva. El capitalismo que ya vemos dentro de esta visión, una de estas instituciones propició el surgimiento del pensamiento neoliberal. Esta institución permitió que se dé este proceso. La intervención estatal en la economía constituía un ataque a la libertad humana, sostenía esta sociedad y algunos pensadores neoliberales, que podía llevarnos a un camino hacia la servidumbre. Dentro de esta consideración, en el contexto nació el neoliberalismo, del contexto que ya hemos estado nosotros analizando, una reivindicación de las viejas doctrinas del liberalismo económico en torno al libre mercado y a lo que vemos aquí, la laissez-faire para la economía, ¿sí? El libre comercio realmente, ¿sí? Esta propuesta. Entonces, dos elementos. Primero, hay una edad de oro del capitalismo. Se ve truncada esta edad de oro de cierta forma por las propuestas de control que tienen los estados. ¿Por qué se generaron las propuestas de control? ¿Por qué el Estado comenzó a controlar las decisiones en el mercado? Porque se dio la caída de la bolsa de valores en Nueva York. Se dio la Gran Depresión de los años 30. Por esa razón, recuerden que viene el keynesianismo a solucionar todo este inconveniente. Vienen varias propuestas económicas y sobre todo llega la idea de que el Estado sí debe tener injerencia, que no puede ser libre mercado, sino que debe haber una delimitación. No se logra del todo sustentar esta perspectiva y obviamente podemos considerar que de todos modos el neoliberalismo nace con unas ansias de mantener el modelo capitalista como el hegemónico. Porque ¿dónde se va a plantear principalmente el modelo neoliberal? En los países latinoamericanos como propuestas para mantener económicamente a los otros países. Y sabemos lo que pasó en el Ecuador en el 98, 99, 2000, con el gobierno de Jamil Maguad y en el 2000 el feriado bancario. El proceso del presidente argentino Carlos Menem y las propuestas que generaron un corte neoliberal, pero a la larga era pagar impuestos. Ya vamos a ver cómo funciona. De todos modos, primero, esta institución
la sociedad Montpellerin, generó la posibilidad de que el socialismo se instaure. Segundo, la defensa de la libertad y la promoción del libre mercado, esta frase que vemos aquí, que es propiamente la libertad en cuanto al mercado, funciona de esta manera. Primero hay que defender la libertad. ¿Y libertad a qué? A la propiedad privada, libertad al individuo, libertad a la toma de decisiones sin la injerencia del Estado y la promoción de este libre mercado, donde ya realmente los estados no tengan que realizar esto, tengan que eliminar principalmente estos consensos, que no haya control de flujos ni regulaciones del mercado. Eso es lo que se quiere con el neoliberalismo. Propiamente, dentro de la consideración de neoliberalismo, entendemos la mejor manera de promover el bienestar del ser humano, que consiste en restringir el libre desarrollo de las capacidades y las libertades empresariales del individuo. La mejor manera es seguramente el neoliberalismo. ¿Qué problemas ha traído el neoliberalismo, además de los que ya planteé en el Ecuador? ¿Por qué tanta crítica en el Ecuador y América Latina al modelo neoliberal? Si vemos, bueno, más allá de la imagen, si nosotros vemos, se fundamenta en la libertad de la persona, en la libertad de la propiedad privada, de los derechos al comercio. ¿Por qué hay tanta crítica? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué se critica tanto el neoliberalismo? ¿Qué creen? ¿Alguna idea? Miren, ahí está la propuesta del neoliberalismo. Vemos en qué se fundamenta. Vemos que estuvo basado en una institución que trató de analizar la perspectiva de la libertad del ser humano y la conducta que nos permita salir de esta consideración donde el Estado nos determina qué hacer, que evitemos conducirnos hacia un camino hacia la servidumbre. ¿Por qué tan criticado el neoliberalismo? Miren que fue la propuesta de los gobiernos que vinieron con esto del socialismo del siglo XXI, que estaremos analizando, obviamente, pero ¿cuál era la idea, por ejemplo, del gobierno desde 2008, 2009, de Rafael Correa, de los gobiernos en Argentina, en Brasil, en Chile? ¿Por qué criticar tanto el neoliberalismo? Ahí pueden apoyarse en esa imagen. ¿Qué creen ustedes? Opinen. ¿Por qué tanta crítica? Ayúdeme, Ángel. Si no, no me comentan después. ¿Qué cree usted? ¿Por qué tanta crítica al neoliberalismo? Sí, porque, o sea, porque sería como que el de los más ricos sobrevive y los pobres que se quedan allá, dicen. Ya. Una de las visiones que nosotros tenemos siempre con el neoliberalismo es que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, como vemos en la imagen. ¿Y por qué razón? Porque existe libre competencia. Pero el fundamento de la libre competencia, de la libertad, de la propiedad privada, de los mercados libres, de libre comercio, es justamente esta idea de competir. Pero si competimos en igualdad de condiciones, ¿por qué razón quejarnos del neoliberalismo? O no competimos en igualdad de condiciones. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué más? ¿Opiniones? Carla, ¿alguna opinión? Eh, que no se trabaja en condiciones iguales, ya que el que tiene el capital siempre va a estar más beneficiado. Bueno, entonces vemos que, sobre todo, digámoslo así, los países altamente industrializados, que históricamente se han industrializado, los Estados Unidos, Europa, muchos de los países de Europa, Japón, han logrado una industrialización fuerte. Ahora tenemos algunos otros países, pero estos países principalmente tienen la posibilidad de adquirir. Entonces, cuando se presenta un modelo neoliberal en América Latina, ¿qué va a hacer América Latina? No tiene industria. Va a tener que pedir los implementos a otros países. ¿Cómo van a vender estos países esos implementos para generar industria?
a través de deudas. Generamos la deuda externa. Ronald Reagan y Margaret Thatcher impulsaron el sustento de los Estados Unidos y de Inglaterra a través de los préstamos. ¿Qué más? Dentro de esta consideración también, ¿qué va a producir principalmente América Latina? Va a producir lo que siempre ha producido, materia prima. La materia prima en nivel de costos, a diferencia de la materia elaborada, es ínfimamente inferior, es 10 veces menos de lo que ganan los países que nos venden productos elaborados. Hay un engaño detrás de esta consideración, lo mismo que pueden ustedes observar en la imagen. Es muy aparente la libertad, el liberalismo nos ha venido a dar una consideración. Recuerden que el liberalismo, como propuesta filosófica, era una propuesta donde el individuo pueda liberarse del dominio, sobre todo de los reyes, porque se da dentro de la consideración de la Revolución Francesa, con los pensadores ilustrados, con los pensadores que han fundamentado el liberalismo, que son, por ejemplo, John Locke o el mismo Jacques Rousseau, que han planteado perspectivas donde el individuo es el que debe tomar las decisiones. Ese era el ideal. Algunos creen que el neoliberalismo es diferente al liberalismo, que el liberalismo era un planteamiento filosófico principalmente, donde la perspectiva era que el individuo pueda poseer lo que trabaja prácticamente. ¿Sí? Es decir, si yo trabajo la tierra, esos elementos deben ser míos, y se va generando el concepto de propiedad privada que no puede ser enajenada por ningún otro grupo. Ahora, el neoliberalismo se plantea desde otro punto de vista, que este neoliberalismo es una idea, una consideración que parte principalmente del capitalismo, no de la idea de la libertad del individuo, sino del capitalismo sustentado en el monopolio, en las empresas y todos estos elementos. No se olvide, por favor, copiar esa idea que está aquí de neoliberalismo. Lo que yo he subrayado es lo más importante. Miren, el bienestar del ser humano fundamentado en la propiedad privada, mercados libres y libre comercio. Con esos 4 elementos es suficiente para que ustedes comprendan esta noción de neoliberalismo. No se olvide tomar en cuenta la Sociedad Montpellerin, sobre todo porque fue aquella institución que permitió que el neoliberalismo se sustente. Y este significado de laissez-faire para la economía, principalmente como la defensa de la libertad y la promoción del mercado libre. Bajo esta perspectiva, el fundamento es la libertad, no el mercado. Pero vemos que en la realidad no funciona así. El mercado prima y el capital, sobre todo, es una pirámide. El capital es lo que sustenta todo. Y de ahí, bajo la perspectiva del libre mercado, y la defensa de la libertad es la defensa de la libertad de quienes tienen dinero, de quienes pueden adquirir y poseer capital. Esa es la crítica al neoliberalismo. Pero como les digo, algunos otros pensadores dicen el neoliberalismo y el liberalismo son lo mismo. Son la misma propuesta, solo que está planteado dentro del contexto actual, bajo las necesidades actuales. Ideas de libre mercado, de mercado global, que no tenían tal vez en la época de Rousseau, de Locke. Entonces, no es un cambio, dicen algunos pensadores. El neoliberalismo delinea algunas políticas generales. Por favor, copiarán esas políticas generales. Reducción de la presencia del Estado, propuesta que ya hacía el liberalismo. Liberación de los mercados, regulación de las sociedades a través de los mercados. Miren lo que vemos en esta imagen. Esa es la perspectiva del libre mercado y la intromisión del gobierno. ¿Qué dicen, por ejemplo, qué pasa en el Ecuador? Viene un teléfono celular, por poner un ejemplo, ¿sí? El teléfono celular en otro país cuesta una cuarta parte, la mitad, qué sé yo, lo que sea, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el gobierno, recuerden esto que veíamos también en clases anteriores sobre la perspectiva principal del proteccionismo y el librecambismo. Dentro de esta consideración, los países como los nuestros que tienen este tipo de proteccionismo aumentan el precio. ¿Por qué razón? Porque el gobierno, como ustedes pueden ver, el gobierno está sintetizado en este laberinto.
Y hay una gran intromisión del gobierno y para que el mercado pueda ingresar, tiene que pasar una serie de filtros, que es prácticamente una serie de pago de impuestos. El mismo teléfono que ustedes en otro lugar pueden conseguir más barato, tiene que pagar esa cantidad de impuestos y ya sabemos cuál era el perjuicio. Obviamente pagamos más caro, pero hay un beneficio, que la producción interna de nuestros empresarios internos no decaiga. Porque si, por ejemplo, y eso, bueno, nosotros no hacemos teléfonos celulares, pero pongamos el caso de frutas. Si es el caso, por ejemplo, de naranjas, de la naranja de Chicago, de California, que viene de los Estados Unidos, puede bajar el costo y hacer que quiebren la producción interna. Ese es el problema de tener los dos elementos. No podemos, el Ecuador, por ejemplo, no puede llegar a una consideración de un libre mercado, no puede competir realmente, no tiene competencia para ese elemento, pero tampoco puede, creo yo, el Estado tener una intromisión tan grave que genere que los costos internos sean muy altos. Eso vemos en todos los productos. Obviamente en el Ecuador la alimentación es muy barata en comparación de otros países, pero en cuestión de tecnología, en cuestión de esos elementos es muy caro el Ecuador. Aún así, entonces hay que tomar en cuenta este elemento. El neoliberalismo se propuso en esta perspectiva. ¿Qué pasó en el Ecuador cuando se planteó el neoliberalismo fuerte? Vino el gobierno específico de Yamil Maguad con la propuesta neoliberal. Se abrieron todas las perspectivas, todas las propuestas y se dio una caída, sobre todo en la cuestión de los mismos bancos. ¿Qué hacían los bancos en la época? Se prestaban a sí mismos para ganar intereses, lo que generó que deje de existir ingresos al banco. Esto fomentado bajo los modelos neoliberales implementados por el gobierno de Yamil Maguad. No es solo la posibilidad de que el banco pueda hacer lo que quiera, sino que el modelo neoliberal le dio la posibilidad de esta consideración. ¿Alguien alguna duda, pregunta, inquietud? No se olvide entonces, estos son los elementos propios del neoliberalismo. La reducción de la presencia del Estado, liberación de los mercados y regulación de la sociedad a través de los mercados. Por favor, tomará en cuenta estos elementos. Dicho de otra forma, ponga en su cuaderno para que lo tengan así para la próxima vez que pregunte qué es neoliberalismo o en qué se basa o cuáles son las políticas del neoliberalismo. Simplemente revisamos y tenemos claro esa consideración. Bien, vamos a cerrar con esta propuesta. Esto es el libre mercado. El libre mercado es un sistema económico donde los intercambios comerciales entre individuos no están sometidos a ningún o a casi ningún control político gubernamental. Entonces yo voy a vender algún producto y no tengo que pedirle permiso al Estado que me dé un certificado específico ni que tenga que pasar por los controles exhaustivos de la política y que hay que pagar tanto impuesto. No, directamente puedo entrar dentro del mercado y el control será simplemente de paso, tal vez, como es en otros países. Eso es propiamente libre mercado, este sistema económico de los intercambios entre los individuos que no están sometidos a ningún o a casi ningún control del gobierno, que no se da esta perspectiva de la imagen que vemos a la derecha. No se olviden que para nuestros países eliminar en la totalidad este laberinto puede generar problemas con la producción interna. ¿Qué pasó y cuál es el miedo en el Ecuador? Y con esto cierro. ¿Cuál es el miedo en el Ecuador con muchos de los, por ejemplo, de los que estuvieron para la presidencia en el Ecuador? Que tenían modelos neoliberales y el miedo es que se privatice todo. Y eso sucedió o comenzó a suceder en estas épocas en el Ecuador. Desde hace muchos años atrás también a Yamil Maguad se comenzó a privatizar. Entonces, lo que era propio de los ecuatorianos pasó a manos de otros grupos. Hacer concesiones no está mal. Le permite, por ejemplo, al sector público tener inversión.
decir, hacer una concesión con el sector privado. Eso significa que yo no le voy a ceder toda la empresa, sino que simplemente ustedes se van a encargar del control, de la administración, qué sé yo, pero le pertenece al pueblo ecuatoriano. En cambio, cuando se privatiza, se vende, digamos, la empresa eléctrica de Quito, del Ecuador en general. Significa que todas las ganancias que van de lo que de que sus padres pagan por la luz, no llega al Estado ecuatoriano, sino que se van a empresas multinacionales. Ese es el problema del neoliberalismo, lo que puede caer el neoliberalismo, en la privatización. Bien, jóvenes, si no hay dudas, preguntas, inquietudes, no se vaya, tomo lista y de ahí sí nos vamos.